Hola, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Bueno, vamos a seguir trabajando en la interpretación de proyectos en esta clase teórica 3 y nos vamos a enfocar en la representación gráfica. Si bien yo les subí en el aula virtual algunos apuntes y un video como apoyo, digamos, a este trabajo que vamos a comenzar ahora, me parecía importante reforzar algunas ideas y profundizar fundamentalmente en este lenguaje en el que nos tenemos que entender eh, los profesionales, los proyectistas de las distintas intervenciones paisajísticas con el técnico que va a leer ese plano, va a entender estas piezas gráficas para poder cotizarlo y para poder ejecutarlo. ¿Por qué es importante dibujar los proyectos de paisaje? Bueno, por un lado, porque es el medio necesario para entender y debatir qué paisajes nuevos queremos. Como decíamos anteriormente, es un lenguaje, es una forma de comunicarnos. Y para poder entendernos, tenemos que tener algunos códigos en común, empezar a comprender las distintas formas de representación gráfica para que ese lenguaje sea común a todos los que trabajamos en esta especialidad. Los dibujos permiten experimentar, probar y corregir. Hay un libro muy interesante de Juan y Palasma que habla de la inteligencia de las manos, en el que plantea justamente esto de que más allá de lo que el pensamiento nos permite interpretar, de lo que nuestro cerebro decodifica, digamos, de estos dibujos y nos permite interpretar, nuestro cuerpo también tiene asimilada una serie de cosas que fuimos aprendiendo y se le suman las emociones. Entonces, cuando dibujamos, especialmente cuando dibujamos a mano alzada, podemos transmitir no solamente una situación que se dibuja tal cual es, sino lo que ese espacio o esa cosa que estamos dibujando representa para cada uno de nosotros. Sin querer, casi inconscientemente, nuestras manos van a poner la impronta de esos sentimientos que tenemos a la hora de dibujar. Los dibujos también son parte de nuestra memoria colectiva y los dibujos nos permiten entender esa historia. Los dibujos nos permiten que quede plasmado una idea, un proyecto, una intención, un estado de ánimo y, y luego, con el paso del tiempo, nosotros podemos volver a encontrarnos con esta representación gráfica y poder recordar o comprender qué es lo que estaba pasando en ese momento. Es una forma más de leer la historia y la memoria. Hay diferentes categorías y vocabularios en la representación. Uno de estos vocabularios con los que estamos trabajando es el sistema Monge, que lo hemos trabajado bastante intensamente en Proyecto 1, en el que hay una representación que es muy estricta, bien abstracta, ¿sí? En el que todas las piezas gráficas que se generan a partir del sistema Monge van a tener una escala y una proporción y una relación con el objeto que se está dibujando, ¿sí? Entonces hay un protocolo que hay que seguir para poder lograr estas representaciones gráficas eh, y que tienen cierta universalidad. Este tipo de dibujo en planta, en alzado, en perspectiva, en planimetría o vista superior, los cortes, que estuvimos trabajando mucho en Proyecto 1, tienen un lenguaje que es común a todas las profesiones que utilizamos este sistema de dibujo y entonces nos permiten comunicarnos y comprendernos con un mismo lenguaje, ¿sí? También están las normas IRAM en el dibujo técnico, que lo vimos también con Miguel en Proyecto 1, en donde hay pautas y normativas de, por ejemplo, cómo se debe acotar, y acá tenemos
la situación que está mal acotada y la que está bien acotada, ¿no? Las líneas de cota no pueden coincidir con otras del dibujo. Las líneas de cota de los radios no deben coincidir con la horizontal y la vertical, ¿sí? Ahí está bien el radio dibujado y acá está mal. Las líneas de cota deben ser paralelas al contorno de la figura y las líneas de referencia tienen que ser perpendiculares a los elementos que acotan, ¿sí? En este gráfico vemos lo que está mal y aquí como realmente debería ser acotado. Las líneas de cota y de referencia no deben cortar el dibujo a menos que sea inevitable. Esto no, esto sí, el dibujo que quede lo más limpio posible. Y fíjense también la diferencia de la punta, ¿no? Como se nota el dibujo con una línea más gruesa y las líneas auxiliares y la línea de cota más finas. La idea es que vayamos adquiriendo como propio este tipo de comunicación para poder entendernos. También tenemos normas IRAM que definen los tipos de líneas según lo que queremos representar. Entonces, la línea llena gruesa se va a aplicar para contornos vistos y para aristas vistas. La línea llena fina se va a aplicar para líneas ficticias vistas, para líneas de cota, para líneas de proyección, para líneas de referencia, para rayados, para contornos a secciones abatidas sobre la superficie de un dibujo, para ejes cortos, ¿sí? La línea llena fina a mano alzada y la línea llena fina en zigzag se va a aplicar para límites de vista o cortes parciales o interrumpidos. No son líneas a trazos y puntos, es distinta, ¿no? La línea de trazos, gruesa de trazos, para contornos ocultos, para aristas ocultas, las líneas finas de trazos, contornos ocultos y aristas ocultas, fina de trazos con puntos, ejes de revolución, trazas de planos de simetría, trayectorias. Nosotros lo usamos mucho en los planos para los ejes medianeros. Se representan de esta manera. Bueno, y así cada uno de los ejemplos. Estas son las reglas del juego, para que nos podamos entender con un mismo lenguaje. Tenemos distintos tipos de dibujos también. Este, por ejemplo, es un boceto, un dibujo a mano alzada, en el que se expresan ideas. Fíjense que aparecen como nubes de agrupaciones de algunas especies con las que se quiere trabajar, agrupaciones de árboles, sin tener la definición específica de cuántos árboles son o de qué especie es, salvo en algunos casos que tiene escrito adentro de la nube cuáles son las especies que se están pensando para esos sectores o las distintas composiciones, ¿sí? Esto es un dibujo rápido que se hace a partir de ya tener el plano de relevamiento. Se plantea, digamos, el proyectista hace un esquema de lo que quiere lograr en ese lugar, que es este primer boceto. Este es otro ejemplo de Gertrudis, también la vimos el año pasado a ella, la estudiamos un poquito, y fíjense como dentro del cantero van apareciendo las nubes que tienen un número y el nombre de las especies con las que se quiere trabajar. Este es otro tipo de representación, una representación mucho más abstracta, futurista si se quiere, es de la arquitecta paisajista Diana Balmori y está planteando un imaginario, lo que le gustaría que esté en ese lugar. Este fue un dibujo histórico que quedó para la posteridad de Le Corbusier cuando estaba en el Río de la Plata y veía cómo se iba a ver la ciudad de Buenos Aires cuando creciera. Y hizo esta representación gráfica del perfil de la ciudad con los edificios y el reflejo en el agua. El dibujo confunde, provoca y seduce. Está abierto a la interpretación y por eso estamos haciendo todos estos ejercicios
en los que nos vamos a jugar a un extremo, ¿no es cierto? Decir, bueno, tenemos solamente una foto y tenemos que imaginar cómo puede ser la planta de ese lugar o la planimetría. Ahora en este ejercicio, el TP3, que vamos a empezar hoy, también vamos a irnos a un extremo de interpretación. A partir de una planimetría tenemos que lograr comprender con la información que tenemos ahí cómo es el alzado de ese espacio, ¿sí? Un dibujo del paisaje debería contarnos algo acerca de la evolución del paisaje en el tiempo, sus estadios intermedios, perdón, y su madurez. Esto es lo que yo les contaba del paso del tiempo, cómo los dibujos nos ayudan para comprender momentos históricos, pero también en el dibujo nosotros podemos pensar en la proyección a futuro de cómo se va a ver ese espacio cuando ya estén las especies grandes y desarrolladas, ¿sí? Que es lo que se dibuja también en la planimetría, porque nosotros en la planimetría, cuando vamos a hacer un proyecto, los proyectistas dibujamos las especies con el diámetro máximo de crecimiento, pero en realidad cuando vamos a hacer la plantación, las plantas son mucho más chiquitas, entonces ese dibujo está haciendo una proyección a futuro de lo que va a ocupar esa especie en el espacio.